Hace un tiempo le pregunté a una persona qué era para ella el amor propio. Al segundo y sin dudar, esta persona me responde diciendo saber marcharse a tiempo. Antes de nada me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que ni soy psicóloga, ni pretendo ejercer como tal, ni tengo estudios de psicología, y simplemente soy una persona humana que padece lo que todo ser humano siente viviendo en sociedad y consigo mismo. Por lo tanto, todo lo que voy a decir a continuación es una reflexión fruto de mis experiencias, mis percepciones, mi forma de sentir, así que todo es bastante subjetivo, por no decir que todo es subjetivo. Por consiguiente, si discrepas en algo, me parece genial, pero hazlo abajo en los comentarios, de forma respetuosa, por favor, y teniendo en cuenta todo esto que acabo de decir. Vengo a hablar sobre un tema que lleva rondándome la cabeza bastante en los últimos meses, y es, como ya se puede deducir, el concepto del amor propio. Hace relativamente poco que empecé a reflexionar sobre el concepto del amor propio, y no sé si es por mi experiencia propia o porque realmente existe una tendencia actual que esté siguiendo estas dinámicas, pero el discurso que percibo en la sociedad del amor propio me parece nefasto. Y me parece nefasto por dos motivos. En primer lugar, porque me parece increíblemente superficial. Creo que es incuestionable que las redes sociales constituyen una de las mayores influencias del imaginario social, y en ellas, cuando se habla del amor propio, se suele ilustrar a una muchacha un domingo por la tarde poniéndose una mascarilla en la cara, igual 2 rodajas de pepino en los ojos, después se los quita, se hace un té matcha, enciende unas velas, se da un baño de agua caliente mientras ve una película mainstream en Netflix. Y aquí hay un problema muy grande, que es quedarse ahí. El punto está en que yo francamente no me considero una persona estúpida, pero sí que es verdad que cuando empiezo a pensar en algo sobre lo que no he pensado antes, y es la primera vez que abordo eso como reflexión, necesito darle muchísimas vueltas, necesito hacer muchas preguntas, a veces tantas que llegan a ser absurdas. Necesito poner muchos ejemplos pragmáticos, muy concretos, y en general soy una persona que de primeras tiene el pensamiento bastante lento, y si no me hago tantas preguntas y doy tantas vueltas, puedo ser bastante simplista de primeras. Si una simple afirmación sobre un tema muy complejo me lo puedo llegar a tomar literalmente. Entonces, personas como yo, digamos ingenuas y un poco crédulas, junto con personas jóvenes que son altamente influenciables, si perciben que el amor propio son estas ideas tan visuales de comer rico, pedir a domicilio, ver una película en Netflix, ponerse una mascarilla en la cara, etcétera, 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 no van a saber lo que es el síndrome del impostor, no van a saber lo que es o no es dependencia emocional hacia una persona, qué es la responsabilidad afectiva, la importancia de poner límites, qué es un límite, el que no podemos mantener en nuestra vida relaciones que solamente dependan de que nosotros demos más que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú me dirás, bueno, sí, pero es que las redes sociales no tienen que ejercer como psicólogo, y yo te diré, efectivamente, pero el otro discurso de no estás solo, pide ayuda, la importancia de cuidar la salud mental, cuida tu salud mental, no te lo voy a comprar. Y no te lo voy a comprar por la sencilla razón de que todos sabemos lo que hay, el gran problema estructural, el gran problema de falta de recursos, y que no todo el mundo se puede costear pagarse un psicólogo privado, y por lo tanto no todo el mundo puede tratar este tipo de cuestiones en terapia. Y no, porque parece que sí, pero no estoy entonces instando a que las redes sociales ejerzan como psicólogos, pero en las redes sociales estamos nosotras las personas, entonces qué menos que intentar arrojar puntos de luz que intenten ser constructivos quizás, no lo sé. Y el segundo motivo por el cual creo que el discurso que hay actualmente del amor propio es nefasto, es porque en el intento de profundizar sobre el amor propio, creo que se hace desde un muy mal enfoque. Y es que siento que me venden el amor propio como algo
muy individualista. Frases del tipo: la felicidad está en ti, no en tu entorno, solamente te necesitas a ti para ser feliz, ¿cómo vas a querer a los demás si primero no te quieres a ti? Ese tipo de frases de mierda tienen consecuencias también de mierda, como por ejemplo el considerar que los vínculos básicos entre personas son sinónimo de persona débil o dependiente, fomentan la cero responsabilidad afectiva, hacen que no tengamos ningún tipo de preocupación por cuáles pueden ser las consecuencias en los demás de nuestras decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Before you put the blindfold on, I look to see where you guys all are, and you never shut up. So, as long as I know where you are, I always know where I'm going. Precisamente por mensajes tan individualistas como los que acabo de mencionar, yo llegué a pensar que el amor propio era algo necesariamente egoísta, que buscaba el bienestar individual focalizándose en uno mismo, que la otredad nos importaba nada y que las cosas nos importaban en la medida en la que nosotros nos veíamos afectados por ellas. Y todo esto por la búsqueda constante de la llamada independencia emocional. Y tras reflexionar mucho, he llegado a la conclusión de que la independencia emocional ni existe, ni puede existir, ni debemos dejar que exista en un caso hipotético. Y tú me preguntarás de vuelta: Yusi, ¿por qué dices que la independencia emocional no existe? Pues creo que pasa por una cuestión de incapacidad, y es irnos a la base de todo. Es decir, nosotros somos seres humanos, por lo tanto somos seres emocionales y racionales, también somos seres sociables. Esto implica que necesitamos tener nuestra propia identidad al mismo tiempo que precisamos sentirnos miembros del grupo, y necesariamente dependemos del resto, ya no solamente a nivel material, sino también a nivel emocional. ¿Y por qué no puede existir la independencia emocional? Pues, una vez más, creo que pasa por una cuestión también de incapacidad. Creo que la independencia emocional implicaría un nivel de disociación del entorno por parte del individuo que no veo factible. Es decir, vivimos en sociedad, inevitablemente estamos influenciados y nos vemos afectados por todas las variables que hay en dicha sociedad. De hecho, para entendernos y para entender nuestro comportamiento es necesario entender el contexto en el que estamos. Que ojo, no estoy diciendo que entender el contexto en el que estamos para entender nuestro comportamiento sea vernos justificados por tal. Son cuestiones completamente distintas. Por otro lado, creo que es ciertamente contradictorio, porque el amor propio, vale, se puede ver definido por muchas definiciones, valga la redundancia, pero creo que la definición que en esencia engloba todo es que el amor propio es conocerse profundamente a uno mismo, y es necesario saber cómo el individuo se comporta con el entorno. Es decir, si no tenemos en cuenta el entorno, estamos obviando gran parte de cómo es el individuo, y por lo tanto no estamos llegando a la consecución de conocerse a uno mismo, que es lo que busca el amor propio en esencia. ¿Y por qué no podemos dejar que exista la independencia emocional en un caso hipotético? Pues por tres motivos. El primero, porque creo que el intento de buscarla es un despropósito. Vivimos en una sociedad llena de cadáveres emocionales, donde está mal el querer cuidar y el querer ser cuidado, donde está mal el sufrir por la pérdida de una ruptura, o mejor dicho, está mal el sufrir por la pérdida que se da en una ruptura más tiempo del necesario. Vivimos en una sociedad en la que los individuos se implican por las cosas en función de cómo se vean afectados, y todo por la maldita consecución de la independencia emocional. El segundo motivo por el cual considero que no debemos o no podemos dejar que exista la independencia emocional es que creo que confundimos la independencia emocional con la independencia material. Yo, cuando digo que no existe la independencia emocional, no estoy diciendo que entonces somos necesariamente seres dependientes emocionalmente y por lo tanto somos disfuncionales. No, yo parto de que hay una dependencia emocional necesaria en el momento en el que tú estableces un vínculo con alguien, en el momento en el que tú empatizas, padeces, sientes con la otra persona, y lo bien o lo mal que yo esté es completamente natural y normal que se vea en parte afectado por el entorno. Ahora bien, esto que acabo de decir no implica que debamos depender o debamos dejar que toda nuestra vida dependa de una persona. A donde quiero llegar es a que debemos aspirar a conseguir una plena o casi plena independencia material y a respetar la individualidad. Es decir, tener tu propio trabajo, tener tus propias aficiones, tus propias metas, tener tu propio entorno, tener tu propio espacio seguro y, en definitiva, ser una persona autosuficiente. Y estas son cuestiones materiales, pero no por ser materiales son baladíes. De hecho, todo lo contrario. Desde esta independencia material es
desde donde se tiene la libertad para establecer vínculos sanos y dependencias sanas con las personas con las que estableces vínculos. Y un ejemplo que puedo poner para ilustrar esta idea que quiero transmitir es algo que, bueno, creo que desgraciadamente continúa pasando, pero pensemos, por ejemplo, en el siglo pasado, cuando muchas mujeres aún no tenían la capacidad para emanciparse y dependían tanto material como económicamente de sus maridos, porque el único sustento de la familia era el que proporcionaba el marido, ¿no? Entonces, muchas mujeres aguantaron muchísima mierda por parte de sus maridos y no podían dejar a sus maridos, porque dejar a sus maridos implicaba dejar de tener un sustento, dejar de tener un techo, y por lo tanto se iban a la calle, no tenían donde caerse muertas. Entonces, inevitablemente, ahí había una dependencia emocional que hacía que también hubiera dependencia en todos los sentidos. Entonces, creo que debemos conseguir o debemos aspirar a tener una independencia material, una libertad de elección, y a partir de ahí establecer vínculos con el resto de personas. Y el segundo motivo por el cual pienso que no podemos dejar que exista la independencia emocional es porque sencillamente ni la queremos ni la necesitamos. Lo que realmente me hizo reflexionar de forma consciente sobre el concepto del amor propio fue leer el libro Amor líquido de Zygmunt Bauman. Y en ese libro hay un fragmento concreto que me parece muy sugerente y que, si me lo permitís, voy a leer textualmente. Y dice así: en resumen, para sentir amor propio necesitamos que nos amen. La negación del amor, la negación del estatus de objeto merecedor de amor, conlleva el odio hacia uno mismo. El amor propio se construye a partir del amor que nos brindan otros. Antes de que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos, otros tienen que amarnos primero. ¿Y qué significa esto? Pues muchas cosas. En primer lugar, que es falaz eso de que primero tenemos que querernos a nosotros para poder querer a los demás. Y pongo falaz entre comillas, porque no estoy hablando en términos absolutos. Es decir, creo que es evidente que una persona que tiene una autoestima baja y que tenga más inseguridades, tenga más probabilidades de desarrollar una dependencia emocional tóxica hacia, por ejemplo, su pareja. Puede utilizar a su pareja para suplir sus inseguridades, puede llegar a ser consciente de que igual su pareja no le hace bien o ya no se ve bien en esa relación, pero por miedo a estar sola no toma la decisión de dejarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces considero que efectivamente tiene que haber como ciertas cosas que vengan como trabajadas de casa, por así decirlo, cierta base de madurez, y también el ser consciente de que hay unos defectos y que hay predisposición por trabajar en esos defectos. Ahora bien, partiendo de esto, ¿por qué es falaz eso de que no puedes querer a los demás si primero no te quieres a ti? Pues por tres motivos. El primero, porque creo que se parte de una asunción errónea, es decir, el amor propio no es algo estático. Es un proceso, y además es un proceso que no es lineal. Con esto quiero decir que puedes tener épocas muy buenas en tu vida en la que te pasen cosas materiales súper chulas, tengas muchas oportunidades de trabajo, a nivel personal estés súper bien, pero eso no quiere decir que en todo momento, en todos los momentos del día, de todas las semanas, tengas tanta seguridad como en el resto de días donde te comes el mundo. Y por otro lado, creo que este tipo de asunción de que el amor propio es algo estático parece que es como llegar a un momento en tu vida en el que sí, alcances el amor propio y una vez lo alcances va a ser así el resto de tu vida, pero no, vuelve a haber situaciones donde te van a suponer ciertos retos a nivel emocional, y no porque tú en un momento no te quieras, no debas ser merecedor de cuidados y de amor por el resto de personas que quieres y te quieren. El segundo motivo por el cual considero que es falaz eso de no puedes querer a los demás si primero no te quieres a ti mismo, creo que lo ilustra muy bien una psicóloga que divulga en redes sociales que se llama María Jesús Jiménez, y ella dijo lo siguiente, y voy a leer textualmente: la paradoja es que la capacidad de enfrentarnos al mundo desde la autonomía psicológica nace de la seguridad de tener a alguien que nos apoya y que es un lugar seguro. Para confiar en ti tienen que haber confiado en ti, para quererte tienen que haberte querido, todo empieza fuera. A mí esta afirmación me pareció súper reveladora a la hora de cómo yo concibo el amor propio y a la hora de yo después actuar. Y yo, por ejemplo, no puedo evitar pensar en el momento en el que, bueno, haciendo introspección, el momento en el que me fui a la universidad, y es que me fui a vivir a otra ciudad. Es verdad que no vivo lejos de donde viven mis padres y de donde he vivido toda mi vida, pero inevitablemente había cierto simbolismo en el yo haberme ido a vivir a otra ciudad para estudiar la universidad, porque implicaba
pues asumir nuevas responsabilidades que antes no había tomado y que las tomaban mis padres, evidentemente. Y muchas veces me he expuesto a ciertos retos a nivel personal y mientras los estaba haciendo pensaba en mis padres o pensaba en que después de hacerlos iba a llamar a mis padres a decirles lo bien o lo mal que me había ido. Y muchas veces pensaba en que estaba capacitada para hacer esto y tenía la seguridad en mí misma, pese a tener miedos, pero porque sabía que a ciertos kilómetros o a una llamada de teléfono tenía gente que quiero y que me quería de vuelta y que estaba pensando en mí, por lo tanto acompañándome en ese proceso. Y otro ejemplo que ilustra muy bien esta idea es el fragmento de uno de los últimos capítulos de This Is Us, que si no habéis visto esta serie os la recomiendo encarecidamente, que precisamente la niña dice, jugando a este juego de ponerle la cola al burro con los ojos cerrados y el resto queda como súper sorprendido por la efectividad con la que puso la cola al burro con los ojos cerrados, y ella dice, es que sabía dónde estabais y siempre que sepa dónde estáis yo sabré orientarme. Y no sé, me pareció... me entran ganas de llorar, sinceramente, de lo bonito que es. Y el tercer motivo por el cual considero que es falaz esa afirmación es porque nuestra autoestima y nuestra relación con nosotros mismos depende de la relación que tenemos con los demás y el cómo tratamos y permitimos que los demás nos traten, tanto para bien como para mal. Para mal, pues cuando complaces y consientes. Y es que inevitablemente cuando se están dando esas situaciones, creo que muchas veces no se es consciente de eso, pero de ahí subyacen problemas bastante grandes, como por ejemplo miedo a estar solo, poco valor hacia uno mismo o poco conocimiento y por lo tanto poca puesta en valor de nuestros límites. Pero por otro lado, el punto positivo de esta dualidad de nuestra relación con nosotros mismos va compasada con la relación con los demás es que haciendo ejercicio de introspección yo llego a la conclusión de que, y es que cuanto más y mejor me han querido, más y mejor me he querido yo. Y esto creo que es bastante bello, pero a la par es peligroso. Es bello porque en el querer bien y mejor hay lentitud, hay reiteración, hay un sentarse y decirte que me has hecho daño, pero precisamente porque te quiero te lo digo. Hay una crítica constructiva de intentar mejorar. Sin embargo, creo que esto se puede tornar peligroso porque el trabajar en los defectos y en las inseguridades es un proceso, y es un proceso doloroso, y no todo el mundo está dispuesto a acompañarnos en dicho proceso. No todo el mundo está dispuesto a nivel emocional por incapacidad, porque en ese momento a nivel emocional no se ve capaz de exponerse a tal nivel de vulnerabilidad, y por otro lado porque también tristemente hay gente que sencillamente no tiene la voluntad de acompañarnos, y aunque sea triste, es así. Det här är den första av hennes böcker. Jag tycker så mycket om den. Där har hon skrivit: man måste lära sig att leva. Jag övar mig varje dag. Det svåraste hindret är att jag inte vet vem jag är. Jag trevar blint. Om någon älskar mig som jag är, vågar jag kanske äntligen betrakta mig själv. Den möjligheten är för mitt vidkommande tämligen avlägsen. Si alguien me quisiera por lo que soy, podría por fin estudiarme a mí misma. Me parece increíblemente reveladora esta cita y me genera un dilema muy grande, y es que una vez más, haciendo ejercicio de introspección, he llegado a la conclusión de que cuanto yo más he querido a una persona y por lo tanto cuanto yo más he querido conocer profundamente a una persona, más me he conocido profundamente a mí misma. Y es un dilema muy grande porque entonces estoy afirmando que solamente me podré conocer profundamente a mí misma si quiero conocer profundamente a otra persona. Es decir, que por mí misma sería incapaz. Pero la pregunta es, ¿esto es necesariamente algo malo? Cuando se habla de autoestima, sabemos que se habla de un plano físico y también de un plano emocional / psicológico. Creo que el plano físico, al menos de primeras, es como más sencillo de trabajar, de cuidar quizás. Pasa por sentirte a gusto por la ropa que llevas, pasa por tener el pelo como tú quieres. Yo ahora mismo no lo tengo como quiero, pequeño inciso. Pasa por
sacarse partido, no me gusta absolutamente nada esta expresión, pero básicamente sentirte tú cómodo y verte a gusto quizás. Sin embargo, creo que es muy complejo hablar del plano emocional / psicológico. De hecho, todo lo que he dicho en este vídeo ha abarcado todo lo que es el plano emocional y psicológico, porque ahí da igual razonamientos lógicos, porque no todos los razonamientos llevan a lo mismo, o no todos los procesos, no todas las variables tienen el mismo resultado. Y a mí hay una cuestión que me pareció también reveladora en este proceso de reflexionar sobre el plano psicológico, y es el siguiente ejemplo, y es que imaginaos no, normalmente cuando tienes un compromiso con una persona que te importa, ya sea una cita, sí, que vas a quedar con alguien, y por X motivos no puedes llegar a tiempo o incluso no puedes acudir a tal cita, pues sueles experimentar malestar, porque piensas que la otra persona puede estar dolida, puede estar decepcionada contigo, entonces esperas a que la voz de la otra persona te exprese lo mal que se siente contigo porque la has decepcionado o lo que sea. Sin embargo, cuando esa cita la tienes contigo mismo y cuando por X motivos no puedes acudir a esa cita, normalmente debería haber una voz que te diga lo mal que se siente por no haber acudido a tal cita. Pero muchas veces esta voz, como es la tuya, ni suena, o si suena, muchas veces no la escuchamos. Y el punto está en que es bastante complejo el darse cuenta y el corregir que toleramos con nosotros mismos cuestiones que en los demás serían completamente intolerables. Y es una movida que flipas, porque hasta cierto punto al tolerar cosas que son intolerables podemos llegar a ser la persona que más daño nos hace y aún así darnos carta blanca a ello. Para ir terminando y siguiendo un poco la lógica de cómo funciona, que bueno, no sé si os acordáis, pero al principio dije que muchas veces necesito ejemplos muy concretos y muy pragmáticos, voy a compartir con vosotros algunas cuestiones que he aprendido y que me han servido para actuar y proceder y no solamente reflexionar. Algo que a mí me ha estado ayudando mucho últimamente es aceptar la percepción de soledad. Me explico. Sí que creo que hay casos en los que sí hay una soledad impuesta, por ejemplo, se me viene a la mente personas mayores que vivan solas, pero en general creo que la gran mayoría de las veces nos sentimos, pero no estamos solos. Creo que es completamente normal que tú, pues en una determinada época, te has dejado llevar con una persona que era muy importante para ti, o te has dejado llevar con varias personas en un periodo corto de tiempo y tengas de forma completamente natural la percepción de que te estás quedando sin amigos, de que te estás quedando solo, y es normal. Pero muchas veces es una percepción y no una realidad, puesto que en caso de que tu familia sea una red de apoyo, tienes a tu familia, puedes no tener igual en tu ciudad a un amigo, pero igual ese amigo está estudiando ese curso en otra ciudad y a una llamada le tienes para desahogarte, y aunque se dé el caso de que tristemente te sientas y estés solo, no es algo irreversible. Tienes aficiones seguramente, te gustará igual la pintura, apúntate a clases de pintura y seguramente conocerás a gente que le guste la pintura y de ahí que conozcas a otra gente. Me apuesto lo que quieras a que tienes un teléfono móvil, utilízalo para conocer gente nueva. No estoy hablando necesariamente de aplicaciones de ligoteo, de hecho no estoy hablando de aplicaciones de ligoteo, me refiero más bien a, ¿te gusta escribir? Pues créate un blog y igual la gente te comenta y a partir de comentarios empiezas a intimar con determinadas personas. ¿Te gustan los videojuegos? Juega ese videojuego y puedes conocer gente de manera online y yo que sé, en algún punto hacéis una quedada. No es irreversible. Y una vez aceptes la percepción de soledad y que nada es irreversible, no aceptas a cualquier persona en tu vida ni aceptas cualquier tipo de comportamiento. Y al mismo tiempo creo que te vuelves más honesto, ya no solamente contigo mismo, sino con el resto. Es decir, tú, persona que estás en mi vida, estás en mi vida porque sé lo que quiero y tú ahora mismo estás en sintonía con lo que quiero. Y si resulta que no aceptas esa percepción de soledad y mantienes en tu vida personas
por el miedo a estar solas, es como que pierde valor la relación que tienes con la otra persona. No sé si me explico. Y es bastante curioso que supongo que muchos ya lo sabéis, pero en inglés hay como dos conceptos para hablar de la soledad. Por un lado está solitude, que es un estado de aislamiento que no es tortuoso, sino que es placentero. De hecho, no se percibe como si fuera soledad, sino es estar en compañía con uno mismo. Y por otro lado está otro concepto que no lo voy a decir porque pronuncio muy mal en inglés y esto no sé cómo se pronuncia, que es la soledad impuesta. Y me gustaría mucho que el castellano introdujera esta diferenciación entre soledades, porque en sí cuando se habla de soledad en castellano se percibe como algo negativo y no creo que necesariamente sea algo negativo. Hay una tendencia que observo mucho ahora mismo, que es que ante determinados fracasos, entendidos fracasos en este caso como puede ser el fin de una ruptura, ya sea amorosa o de amistad, son las afirmaciones del tipo: no te preocupes, has dado de ti para que todo esto funcionara, no te preocupes, no has tenido ninguna mala intención. Y claro que este tipo de afirmaciones son alentadoras, pero muchas veces la intención no vale de nada. Y matizo que evidentemente no es lo mismo que una persona, por ejemplo, te haga daño de forma intencionada a que te lo haga sin tener intención de hacerte daño, por supuesto. Pero el punto al que quiero llegar es a que muchas veces debemos reconocer que lo hemos hecho mal y que incluso hemos sido personas de mierda y no pasa nada. Es decir, para trabajar en algo, en lo que queremos trabajar o en lo que hemos fallado, no solamente hay que tener consciencia de que lo hemos hecho mal, sino que muchas veces tenemos que dejar de justificarnos y tener el coraje de literalmente mirar al dolor que le hemos hecho a alguien a los ojos y decir: lo he hecho como el culo. Y reflexionando sobre este tema con una amiga, me compartió su parecer sobre este tema y ella me dio su permiso y quiero compartir con vosotros y voy a leer textualmente lo que me dijo. Creo que el verdadero amor propio es una consciencia superior de que eres lo que eres y puedes moldearte para mejorar una versión de lo que quieres ser. Pero la clave del amor propio es saber lo que es bueno para ti y cuando haces algo mal, saber pensar en ello y admitir y saber que lo hiciste mal y mejorar por tu bien. Hace unas semanas cogí el autobús como hago normalmente, me subí y me senté al fondo de todo. El autobús evidentemente continuó con su trayectoria e hizo sucesivas paradas, y en algunas de estas sucesivas paradas se subieron personas mayores y yo observé cómo estas personas mayores evidentemente necesitaban de más tiempo y de más esfuerzo para subir, pagar al autobusero, conductor de autobús como tú le llames, y sentarse. Y en ese momento, cuando la estaba observando, me dije a mí misma: hostia, Uxía, no somos eternos. Y es que en unos años, con suerte, yo sería esa persona mayor que necesite más tiempo y de más esfuerzo para subir el autobús. O que igual necesito salir en vez de 10 minutos antes, 20 minutos antes para quedar con alguien en el centro de la ciudad. Y parece una cuestión bastante estúpida, pero en verdad damos por hecho que siempre vamos a tener el privilegio de movernos, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Pues que desde que empecé a reflexionar sobre el concepto del amor propio, como que denosté el plano físico, como que lo veía demasiado superficial y que realmente eso es como mera estética, no tiene mucha importancia, tal. El punto está en que desde hace 2 meses o así estoy intentando ser constante con el ejercicio, y aquí la clave es la diferencia que tengo de ver el ejercicio ahora a cómo lo veía antes. Y es que he pasado de ver el ejercicio como un medio para alcanzar el fin de cumplir unos cánones de belleza a ver el ejercicio como un medio para cuidarme, por lo tanto cuidar mi amor propio y al mismo tiempo agradecer que tengo un cuerpo. E insisto, parece estúpido, pero que yo ahora mismo pueda levantarme de esta silla y que no requiera de esfuerzo, que no me duela nada, es un maldito privilegio que no todo el mundo tiene y que no siempre vamos a tener si con suerte nos hacemos mayores. Una cuestión que a mí me ha ayudado mucho es dejar de ver el amor en términos de lucha. El amor no es una conquista y en el amor no existe la meritocracia. Da igual cuán loables sean tus actos, que no vas a ascender en la escala del amor. De hecho, no vas a ascender porque no hay espacio para tal. Aquí 2 más 2
no son 4. Y a mí me ha ayudado mucho este pensamiento porque el valor que yo tengo reside en mí. Es decir, el valor de las personas no se revaloriza ni devalúa en comparación con el resto. Y me parece bastante bonito porque al reflexionar sobre esto se me vino a la mente el concebir el ser humano como si fuera una obra de arte. La obra de arte se caracteriza por ser singular, por ser genuina, por no tener una reproducción de la misma, precisamente porque hay un único ejemplar de esa pieza, es una obra de arte. Bueno, después de ahí todo el debate que hubo con la fotografía y la pintura, pero el concebir el ser humano como una obra de arte que es singular y donde ahí radica su valor, pese a que parezca simplemente bello, para mí de esa idea subyacen cuestiones tan importantes como el saber cuál es lo que yo puedo aportar y el valor que tengo en mí misma. Siempre que he leído y hablado sobre dejar ir, siempre pensé en estar al lado de la orilla de un río, tener un barco de papel en la mano y dejarlo en el agua y observar cómo la corriente se lo lleva. Y así estás dejando ir ese barco de papel. Sin embargo, muchas veces no hay río y en vez de río hay un embalse donde el agua está estancada y tú dejas el barco de papel y ves que el barco de papel no se mueve porque no hay corriente. Y eso no es dejar ir. Y para dejar ir en esos casos, aparte de dejar ahí el barco de papel, tienes que después marcharte tú. Y esta para mí está siendo uno de los mayores retos en cuanto a reflexionar sobre el amor propio, porque si ya dejar ir en sí es algo complejo, que ese dejar ir pase porque tú tengas que marcharte, se torna todavía muchísimo más complejo. Y esto lo lanzo así como pura reflexión. Siento que por ahora sigo simplemente dándole vueltas a este pensamiento y me parece revelador en el proceso de reflexionar sobre el amor propio, pero de cara a algo pragmático no consigo el verle como un punto clarificador. Entonces este punto lo quise introducir sobre todo para poder iniciar una reflexión con todas aquellas personas que quieran exponérmelo abajo en los comentarios. Hace un año así di con la siguiente disyuntiva que dice: ¿qué es querer más? ¿Luchar por quedarse o saber dejar marchar? Y desde mi punto de vista es uno de los mayores retos a los que tiene que enfrentarse el ser humano constantemente en todos los aspectos de su vida. Y para empezar es que me parece extremadamente compleja esta cita, porque en ese querer más no es solamente está en quererme más a mí, en el sentido de esta situación me hace daño o esta persona me está haciendo daño aunque sea de forma inconsciente, o no puedo gestionar esta situación a nivel emocional y por lo tanto tengo que irme porque me quiero y como sé que aquí no puedo estar, la decisión que debo tomar conforme a mis valores y lo que me va a hacer sentir mejor es irme, sino que aquí también está la variable de qué es querer más, ¿qué es querer más respecto a la otra persona? Quiero a la otra persona, valoro muchísimo la relación que tengo con la otra persona, quiero que esto funcione, quiero esforzarme porque funcione, quiero subsanar todo lo mal que pude actuar, quiero también darle oportunidad a la otra persona de que quiera subsanar y darle otra oportunidad para hacer mejor las cosas. Pero al mismo tiempo también está la otra variable de te quiero, pero las cosas que ahora mismo están pasando en mi vida hacen que yo no pueda darte lo que necesites, hacen que no pueda estar como realmente quieres que esté, y es extremadamente complejo, muy complejo. Y claro, lo que yo siempre he observado es una tendencia más que entra dentro de toda la teoría de Bauman con el amor líquido y la sociedad líquida, de esta tendencia a no vincularse, al desapego, a la cero responsabilidad afectiva, es que ante estos disensos la opción que finalmente se tome sea marcharse, porque si no te marchas la situación es una mierda. Y claro, yo muchas veces me pregunto, ¿la solución a una situación de mierda es marcharse o tiene cabida el quedarse aunque sea de otra forma? Porque claro, puede ser un despropósito el quedarse y el intentar quedarse eso de otra forma, porque yo que sé, puedes acabar haciendo más daño a la otra persona o puedes a otra persona acabar haciéndote más daño, pero también existe la posibilidad de que en el intentar quedarse de otra forma desarrolles ciertas cuestiones, trabajes más en ciertas cuestiones personales, empatices más con la otra persona, conozcas más a la otra persona y finalmente
realmente salir de esa situación medianamente victorioso. Para mí ahí se estaría manifestando de una forma súper latente la dualidad de el yo quererme y el querer a la otra persona. Porque como dije anteriormente, como yo concibo el amor es querer a la otra persona, querer conocer a la otra persona, y de vuelta me estoy conociendo yo profundamente. Entonces eso para mí supone un reto no solamente a nivel con la otra persona, sino también un reto a nivel personal, y que implicaría un mayor conocimiento sobre mi persona. Pero también la pregunta es ¿a qué precio? Tremenda movida, tremenda movida, tremenda movida, tremenda movida. A la conclusión a la que quiero llegar, y es que empezaba el vídeo aludiendo a una pregunta que le hizo una persona sobre qué era el amor propio, y que esta persona me contestó al segundo y sin dudar saber marcharse a tiempo. No es tan sencillo, y de hecho creo que muchas veces la solución no es ni marcharse ni marcharse a tiempo. Muchas veces la solución pasa por quedarse y quedarse de otra forma. El problema es saber cuándo realmente tiene cabida el quedarse de otra forma. Yo no respondería al segundo y sin dudar saber marcharse a tiempo. Eso lo tengo bastante claro. Tremenda movida. Tremendísima movida, la verdad. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre este tema abajo en los comentarios. Reitero, todo esto ha sido reflexión, subjetividad, así que por favor, si discrepáis, hacedlo abajo en los comentarios de forma respetuosa, pero teniendo en cuenta esto. Dicho esto, no tengo más que añadir. Menuda chapa acabo de soltar. No sé cuánto dura este vídeo, pero seguramente no dure poco. Es lo que hay.